soy Tulio Triviño y esto es 31... ¿Pero qué es esto? Es una gotera, Tulio. Sí sé que es una gotera, Juanín, pero ¿cómo puede haber una aquí? Recuerde que hoy viene la importante profesora Rigoberta Manchula, que nos revelará el secreto más importante del universo. Todo tiene que estar impecable, Juanín, ¡todo! Lo sé, pero estamos al aire. Así que disimula, por favor. Lee los titulares mientras yo me hago cargo. Ay, está bien. En el programa de hoy veremos... Juan Carlos Bodoque busca araucarias y las encuentra. Calcetín con rombos man necesita un héroe. Impactante invento de una máquina clonadora. Y un fabuloso cambio en el ranking top. Y cuando se llene esa olla, usas esta pelera que me prestó el varón Bombola. Y tan, solucionado el problema de la gotera. Pero esto es ridículo, Juanín. Esto es un noticiero serio. ¿Qué va a decir nuestra invitada estrella? Oh, estamos al aire. Mejor me voy. Mico el micrófono hace una pregunta muy colorida en su encuesta callejera. Ustedes véanlo mientras yo llamo al plomero. Y 1, y 2, y 3. No me mires, 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 déjalo ya. Yo no me he puesto el maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me mires, No me mires, déjalo ya. Píname peinado a la Y tengo una imagen demasiado normal Para que te pueda besar. Sombra aquí y sombra allá. Maquíllate, maquíllate, un espejo de cristal y mírate, sombra aquí y sombra allá, maquíllate, maquíllate, un espejo de cristal y mírate, 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 mírate. No me mires, 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 déjalo ya. Que no me he puesto el maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. Mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar que ya me he puesto el maquillaje. Y si ves mi imagen te vas a alucinar. Y me vas a querer besar. Sombra aquí y sombra allá, maquíllate, un espejo de cristal y mírate, sombra aquí y sombra allá, maquíllate, un espejo de cristal y mírate, Sombra aquí y sombra allá, maquíllate, un espejo de cristal y mírate. sombra aquí, sombra allá, sombra aquí, sombra allá, sombra aquí, sombra allá, sombra aquí, sombra allá, sombra aquí. Sombra allá, sombra aquí, sombra allá. Oye, no mires, po. ¿Y qué me dice, señor plomero? ¿Tiene arreglo la gotera? ¿Gotera? ¿Gotera? Se nota que no ha visto una verdadera gotera, caballero. Esta es una goterita. En 5 minutos se la arreglo. Y sin ruido porque estamos haciendo el programa. No se preocupe, está hablando con un verdadero profesional cuidadoso. Tulio, estamos al aire. Bien, váyase a trabajar. Y ahora vamos a una noticia muy interesante. Vamos a verla. Me encuentro aquí con el profesor Longanizo Prieto, que está a punto de darnos a conocer su nueva máquina clonadora que revolucionará el mundo científico. ¿No es así? Así es, Mario Hugo. Luego de años de trabajo, tengo el agrado de presentarte a ti y al mundo entero la máquina fotocopio clonadora. Pero no sea vacuna. Esta es una máquina fotocopiadora común y corriente. Tal vez eso parezca para su pequeño cerebro de periodista. Acompáñeme, será mejor. Compruébelo con sus propios ojos si no me cree. ¿Pero qué va a hacer? ¡Apriete el botón! ¿Qué? ¡Que apriete el botón! Ah, ya. ¡Siga clonando! ¡Siga clonando! ¡Siga clonando! ¡Siga clonando! ¡Siga clonando! ¡Siga clonando! Pero profesor, usted es un genio. No puedo distinguir una fotocopia de otra.
¡Clone! ¡Clone! 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, Oh, 113... ¿pero qué hizo? ¡Estropeó la No sé. máquina! Yo ¡Mario no conozco Hugo! esta máquina, no ¿Qué sé hizo? nada. ¡Por favor, ayúdeme! ¡Sáqueme de aquí! ¿Por qué me dice ¿Qué hace eso? acá adentro? Usted me dijo que ¡No! entrara. ¡Soy Mario Hugo! ¡Auxilio! ¿Pero qué le pasa? Termine su trabajo y salga de aquí. Va a llegar nuestra invitada de honor. Mire, no estudié 3 meses en la escuela de plomeros Aplaplac para que me trate así, ¿me oyó? No me venga con cosas. ¡Arregle esa gotera! ¡Ah! Ese es el problema. Para usted es una simple gotera, pero en realidad se trata de una... gotosis. ¿Gotosis? ¡Pero si eso no existe! Mire, usted anime y yo arreglo, ¿quiere? Asistentes, por favor. Permiso. Pero, no, pero... Perdón, que me crucé, perdón. Oye, pero no molesten, po. Pero Tulio, ¿qué pasa aquí? Pasa que vienen los comerciales. Oh. Pero, ¿qué pasa aquí, Tulio? Hay una gotera, la mandé a arreglar y ahora los maestros tienen el desastre. Permiso. Permiso. Pase el suple. ¡Apúrense! Oh, esta pelela me recuerda a un accidente que tuve cuando chico, Tulio. ¿En serio? ¿Te tropezaste con una? No, caí dentro de una. Mejor, vayamos a la nota verde. Una mujer me tenía en serios aprietos. Eres un conejo malo. No mereces mi compañía. Entiéndeme. Trabajo en televisión, mi vida es un torbellino. Juan Carlos, creo que terminamos. ¿Qué? ¿Terminamos? No, por favor, te daré lo que quieras, pero no me dejes. Ah, ¿lo que yo quiera? Sí, lo que tú quieras, mi amor. Ya. Quiero una araucaria. ¿Una araucaria? ¿Te volviste loca? No, no estoy loca. Quiero una araucaria gigante para ponerla en la terraza de mi departamento. Si no la traes, no vuelvas. Chao. ¿Sol? ¿Estás ahí? ¿Sol? ¿Sol? Contesta, Sol. Maldición. Tuve que ir al mercado negro en busca de ayuda. Y estafaré a la señora Eulalia y además robaré mucho. ¿Qué se le ofrece, mi buen amigo? En primer lugar, no soy su amigo. Y en segundo lugar, quiero una araucaria. Un árbol muy escaso. Eso le saldrá muy caro. Pagaré lo que sea, pero la necesito urgente. Es por una mujer. ¿Una mujer? ¡Pobre idiota! Ahórrese sus comentarios. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Vamos por esa araucaria! Al día siguiente, el calvo comerciante me llevó a un sitio perdido en la cordillera. Nunca había visto tantas araucarias. El lugar era un paraíso. Elige la que quieras, Juan Carlos. Pero, ¿estás seguro que me puedo llevar una? Te lo juro, por los pelos que me quedan. ¡Oh! Creo que esa araucaria es magnífica. Buena elección, Bodoque. Iré por mi hacha y te la cortaré. Gracias. Permiso. Cuidado, Bodoque, que esto va a doler. Ahí voy. ¿Pero qué están haciendo? ¿Ustedes están locos? Con permiso. ¿Cómo se les ocurre cortar un pehuen? Permítame presentarme, señora. A ti te conozco, conejo. Tú eres el de la televisión. Veo que mi fama ha llegado a los sitios más recónditos. Payaso, te descubrí a punto de cortar nuestro árbol sagrado. ¿Árbol sagrado? ¿Acaso no sabes lo que es un pehuen? Lo siento, señora. Yo solo busco una araucaria. Gracias a mis encantos, pude convencer a la Machi de que yo no era un delincuente. Háblame de la araucaria, Machi Fresia. El pehuen, nombre que le damos nosotros a la araucaria, es el árbol que puso Yenechen, nuestro dios, para protegernos y alimentarnos. Para los pehuenches, toda la vida se desarrolla en torno a la araucaria. Al árbol sagrado lo veneramos rezando a su sombra, ofreciéndole regalos y hasta conversando con él. Del pehuen, Juan Carlos, obtenemos el piñón, que es la base de toda nuestra alimentación. Con el piñón se hace harina, chuchoca,
puré, sopa y hasta chicha. De improviso, reparé en la presencia de un viejo conocido. ¡Juan Carlos! ¿Qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? Yo me vine a un lugar más tranquilo después de que incendiaron mi bosque. Ah, cierto, lo había olvidado. Juan Carlos, la araucaria es un árbol muy viejo. Puede llegar a tener 1000 años de edad y demora 600 años en alcanzar su altura máxima. Una araucaria puede llegar a los 50 metros de altura. Imagínate, Juan Carlos, la araucaria compartió la tierra con los dinosaurios. Antes, las araucarias se utilizaban para trabajos de carpintería y para la fabricación de mástiles de barcos, pero hoy están protegidas y es un delito cortarlas porque son consideradas monumento natural. Todos los atardeceres, la Machi Fresia le dedica una rogativa al pehuen. A ti te debemos nuestra vida y te rogamos a ti, el grande, a ti, nuestro padre, que no dejes morir a los pehuenes. Deben propagarse como se propagan nuestros descendientes, cuya vida te pertenece, como te pertenecen los árboles sagrados. Ya era un experto en araucarias, pero me faltaba saldar un par de cuentas con cierto inescrupuloso personaje. ¡Qué fácil fue! ¡Maldito estafador! ¡Cálmese, bodoque, y sáqueme ese aliento de encima! No me dijo que cortar araucarias era ilegal y más encima escapó. Está bien, lo reconozco, soy un pelado timador y gallina. Ahora no tengo araucaria y por consiguiente estoy solo como un dedo. Pero yo estoy dispuesto a reparar mi error. ¿Y se puede saber cómo? Mire, el tío pelado es un astro en el arte de reconquistar mujeres. Confía en mí. Bien, conejo, llegó la hora de la verdad. Y 1, y 2, y 3. Asómate a la ventana, ay, ay, ay. Asómate a la ventana. Esto está funcionando, tío pelado. Es usted un verdadero genio del amor. No te apures, esto es una ciencia. Sigamos cantando. Asómate a la ventana, ay, ay, ay. Asómate a la ventana. Creo que es mi primer fracaso, bodoque. Cállese, imbécil. Ay, mejor vámonos de aquí. Qué interesante, Juan Carlos, esto de la araucaria. Disculpe, permiso. Juan Carlos, ¿dónde te metiste? Dentro de este tubo no pude aguantar la curiosidad de ver cómo era por dentro. ¡Pero Juan Carlos! Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Casi me pega, pero no puedo. ¡Esto es el colmo! ¡Plomero! ¡Venga para acá, señor plomero! ¿Sí? ¿Algún problema, caballero? ¿Algún problema? ¡Mire cómo tiene todo! ¡Esto es un noticiero! Bueno, si quiere me voy. ¡Sí, váyase! Pero me quedaban 3 minutitos. A lo más 4. Está bien, termine, pero sin ruido. Calladito, calladito. Sí. No se preocupe. Callado. Calladito. Sí. Callado. Calladito. Callado. Calladito. Bien. Y ahora vamos a... los minutos deportivos con Raúl Guantecillo y el Balón Bombola. ¿Cómo están, Balón Bombola y Raúl Guantecillo? ¿Cómo cree usted? Yo me voy a quejar con el sindicato de periodistas deportivos por esta insolencia, Guantecillo. Uno está tratando de trabajar... ¡Cuidado abajo! ¡Balón, balón! Oiga, Guantecillo, mejor que siga con la nota. Bueno, hoy día vamos a ver el deporte de las naciones. Adelante, Tennyson. ¡Balón, balón! ¡Traigan un médico y un sacerdote! Me encuentro aquí con unos primos que no veía hace mucho tiempo. Hola, Tennyson. Hola, primos. Hola. ¿En qué están? Bien, aquí estamos ahí. Somos circenses. Pero no estoy aquí para hablarles de mi familia. Estoy aquí para hablarles del Juego de las Naciones. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying
¿cuáles son las reglas de este juego? Si tú tomas la pelota y se te cae, estás quemado. Pero si da bote, no estás quemado. Queman 2 personas, los del equipo y el embajador. ¿Cuál es el embajador? El embajador es uno que designa el equipo que está al lado contrario. ¿Tú eres el embajador? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. ¿Y cuál es tu rol en este juego? Quemar. Por lo visto, este es un embajador de guerra. Como verán, tiene una polera de guerra. And the truth, you know love is all we En este sector, junto con el embajador, se encuentran los quemados. ¿Hay quemados acá? Levanten la mano los quemados. Ese fue el apasionante Juego de las Naciones. Nos despedimos ahora, que las naciones se han unido. Gracias, Tennyson. Eso fue todo. Nos vemos luego. No, al asilo no. ¿Dónde está el plomero? ¿Dónde está el plomero? ¿Algún problema? Mire lo que pasó con nuestros periodistas. Ya le dije que viene como entrevistada a la profesora Rigoberta Manchula, que nos revelará el secreto más importante del universo. Y no quiero que pase nada, menos por culpa de una simple gotera. ¿Escucharon, muchachos? Cree que es una simple gotera. ¿Qué hago? Necesitaría la ayuda de Calcetín con Rombos Man, pero está ocupado resolviendo el siguiente caso. Pongan atención. Es otro día tranquilo en Ciudad Cómoda. Para todos menos para... ¡Oh! ¡Al fin en la cumbre! ¡Qué felicidad! ¡Oh! ¡La señal de emergencia! Creo que este es un trabajo para... Calcetín con Rombos Man. El deber me llama. Por favor, necesito ayuda. Alguien que me ayude. Pero si es Calcetín con Rombos Man. Sí, ¿qué sucede? Mi pequeña ardilla está atrapada en el árbol. Necesito que alguien la baje. Ella sola no puede. Tengo vértigo. Tengo miedo. Oh, ven, súbete a mi espalda, yo te rescataré. Oh, la señal de emergencia. Debo irme. Adiós. Oh, Calcetín con Rombos Man. Sí, ¿cuál es el problema? Calcetín con Rombos Man no puede atravesar porque el semáforo no tiene luz verde. Ah, ¿pero de qué estás hablando? Está bueno, mira, está a punto de cambiarse. ¿Ves? ¡Oh! Tienes razón, eres un genio. ¡Oh! La señal de emergencia otra vez. ¡Oh, debo irme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Es una emergencia! ¡Ayuda, por favor, auxilio, ayuda! Auxilio, por favor, ayuda, es una emergencia. Ese. Todos pedían la ayuda de Calcetín con Rombos Man. Y él siempre acudía a rescatarlos. Pero lo que ellos no sabían es que Calcetín con Rombos Man también se cansaba. Oh, creo que me quedé dormido. Calcetín con Rombos Man no pudo más del cansancio y se quedó dormido. Y en ese momento apareció ex Calcetín con Rombos Man. ¡Calcetín con Rombos Man! ¡Calcetín con Rombos Man! Oh, ¿qué pasa? Ayudar a la gente, ¿cuál es el problema? El deber me llama. Tranquilízate, te quedaste dormido volando. Oh, es cierto, tengo que seguir trabajando. Sí, pero antes tienes que descansar. Es que no puedo, ex Calcetín con Rombos Man. Todos necesitan mi ayuda. Sí, pero no les puedes ayudar en estas condiciones. Debes descansar, ¿por qué? Todo niño tiene derecho a descansar y recrearse. Eso es lo importante y lo que hay que hacer. Gracias. ¿Ves? Calcetín con Rombos Man. ¡Despierta! Oh, sí, es mi derecho, claro. Sí, así que ahora descansa, Calcetín con Rombos Man.
¡Paren esa música! No hay respeto por los músicos. Así nunca se va a desarrollar el rock nacional. Vámonos. Vamos. Descansa, calcetín con rombos, man. Yo me encargaré de todo, como en los viejos tiempos. Y así, ex calcetín con rombos man se hizo cargo de todo y salvó a un pequeño niño de un terrible incendio y a una niña y su helado de morir atropellados por un auto. No contento con eso, atrapó a un ladrón de bancos y lo metió preso. Miren, el próximo bloque viene la experta y respetable profesora Rigoberta Manchula de invitada. Así que si no me arregla la gotera... Oiga, no exagere. Surgieron algunas complicaciones. En los comerciales le dejamos limpiecito y hasta alcanzamos a encerar. Tulio, estamos al aire. Bien, nos vemos en el próximo bloque sin molestias y con una gran invitada. Pero esto está peor que antes. Señor, usted me contrató para hacerle un buen trabajo y lo voy a hacer aunque usted no quiera. Ay, pero si solo era una gotera. ¿Qué va a decir la profesora Rigoberta Manchula cuando llegue? Tulio, estamos al aire. No quiero. Oiga, sea hombre y siga trabajando. ¡Y usted termine! Y ya estamos en el estudio con las noticias del espectáculo de Policarpo Avendaño. ¿Cómo estás, Policarpo? Muy bien, Tulio. Me encanta la nueva escenografía. Es mucho más moderna que la porquería que había antes. No es escenografía, Policarpo. Están arreglando una gotera, simplemente. ¡Oh! ¡Top! ¿Qué te pasa? Top. Oh, me pasa cuando meto la pata, Tulio. Mejor vamos a mi ranking top, que preparé especialmente ayer a la hora del almuerzo. Esta semana, en mi ranking top, al número 3 llega Joe Pino y sus maníacos depresivos, con el tema que está haciendo pensar a toda la gente. Joe Pino. Y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Al número 2 llega nuevamente Flor Covina con su bello tema Mi muñeca me habló. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Y en el número 1, el éxito que no ha dejado de sonar. ¡Disfrútenlo! Siempre que yo juego a la pelota, se me cae a la casa mi vecina. Cuando trato de que me la devuelva, me cierra la puerta y ni siquiera me mira. Este cabro de porquería maldadoso me tiene el patio lleno de pelotas. Tiene a Sergio completamente nervioso. De un pelotazo casi me lo bota. Por favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. Mira, niño, ya me has hecho mucho daño. Me rompiste las ventanas y un florero. Yo no puedo soportar eso a mis años. El pobre Sergio ya parece un arquero. Agradezca que entretengo a su marido. Lo despierto cada vez que está dormido. ¿Qué sería de don Sergio sin balones? El pobrecito no tendría ocupaciones. Por
favor, devuélvame el balón, vecina. Solo un niño soy. ¿Por qué no vas a jugar a la plaza? No puedo ir, ¿quién me acompaña? No tengo hermanos y mi madre trabaja. Se me ocurrió la solución. Vamos a jugar, don Sergio. Cuidado, no se vaya a caer, ¿ah? Más despacio. Inhale, exhale, inhale. Eso, ¿está respirando de nuevo? Tire la pelota, tírela. La idea es que la chutee, güey. Don Sergio, no se vaya. Por favor, no se vaya. Por favor, devuélvame a don Sergio. Es un gran jugador, un gran superabuelo, el mejor para acompañarme a la plaza a jugar. Pero qué excelente la lección de las canciones. ¿Pero qué están haciendo con Policarpo? ¡Me quieren usar de tapón, Tulio! Esto no puede ser. Señor Plomero. ¿Sí? Policarpo no es un tapón, es un reportero. A ver, suéltenlo. Tulio, está a punto de llegar la profesora Manchula a revelarnos cuál es el secreto más grande del universo. Y mira cómo está todo. Ay, no, vamos a tener que hacer lo que hacemos siempre. Disimular. Eso, disimulemos. Usted lárguese de aquí. Pero quiero conocer el secreto más grande del universo. Váyase, le digo. Ay. Ya llegó, Tulio, ya llegó. Pon tu mejor sonrisa. Y bien, ya está con nosotros nuestra entrevistada del día de hoy. Se trata de la respetable profesora Rigoberta Manchula, quien después de 40 años de investigación, por fin descubrió cuál era el secreto más importante del universo. ¿Cómo está, profesora? ¿Qué tal, Tulio? Díganos, ¿cuál es el mayor secreto del universo? Bueno, es muy simple. El mayor secreto del universo es aquel que el hombre ha inventado para... ¡Oh! ¡Profesora! ¿Pero qué pasó? Un problema con la descompresión. ¡Ay, no, profesora! ¡Reaccione! ¡Ay! Díganos, por favor, ¿cuál es el mayor secreto del universo? ¡Se me olvidó! No, esto es un desastre. Usted me las va a pagar, señor Plomero. Usted es el que me tiene que pagar. Acabo de solucionar su problema y ¡chachán! ¿Recuerdas esa anticuada gotera que tenía al inicio del programa? ¡Sí! Venga a ver. Pues ahora la hemos transformado en una gotera moderna y futurista. Será la envidia de todos los noticieros. Ábrala. A ver. ¡Su gotera! ¡Ay, pero qué cosa más inútil! ¿Tulio? ¿Don Tulio? ¿Se emocionó con la gotera? ¡Ay! Oiga, si quiere le hacemos otra. ¡Ay, nos vemos la próxima semana! ¡Adiós! ¡Tape eso!